Me da gusto saludarlos de nuevo aquí en la clase de matemáticas y el tema del día de hoy es razones trigonométricas. Voy a dar una explicación así de qué se trata este tema y más adelante explicaré en qué consisten las actividades que ustedes tienen que hacer. Y bueno, las razones trigonométricas yo creo que en algún momento ya la habíamos escuchado por ahí. Y bueno, vamos a analizar tres de ellas y van a ser en este caso la función de seno, coseno y tangente. Y dice que la función seno de un ángulo es igual al cateto opuesto y a entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esta última es la que nosotros ya estuvimos trabajando en las clases anteriores en la pendiente de una recta. Pero bueno, vaya, si nosotros nos damos cuenta, esas razones trigonométricas todas van relacionadas con un triángulo rectángulo, donde recordemos las partes de un triángulo rectángulo. Fíjense bien, todo va a partir de cuál es mi ángulo de referencia. En este caso, yo estoy señalando que este sea mi ángulo de referencia. Y la parte más larga, como recuerdan, es la hipotenusa y el que esté frente a mi ángulo de referencia es el cateto opuesto. Y el que esté al lado de mi ángulo de referencia es el cateto adyacente. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste analizando el siguiente ejemplo. Yo tengo un triángulo rectángulo donde sé que la hipotenusa mide 5 unidades y los catetos 3 y 4. Pero bueno, ¿quién va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ah, bueno, pues yo quiero que este sea mi ángulo de referencia. Entonces, este va a ser mi ángulo A. Y por lo tanto, pues la hipotenusa sería esta. Mi cateto opuesto es este que está frente a mi ángulo y ese es el cateto adyacente. Muy bien, ahora voy a sustituir en esas funciones trigonométricas. Seno de A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ah, vaya, el opuesto mide 3 y la hipotenusa 5. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituyo los valores, vale 4 y 5. Lo mismo con la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, pero vaya, si yo, van a decir ustedes, ¿y qué significa la letra A? Ah, pues la letra A, como ya se los había dicho, se refiere al valor del ángulo. Si yo conociera el valor de mi ángulo, entonces si yo pongo el seno de A, me tiene que dar un valor aproximado a lo que es equivalente a tener 3/5. Pero en esta situación, yo no conozco el valor de los ángulos A, pero gracias a estas funciones trigonométricas, yo puedo encontrar el valor del ángulo. Este valor del ángulo lo puedo encontrar ya sea con el seno, coseno o el tangente. Porque cuando yo sustituya, es decir, ¿se acuerdan que así como el tema anterior yo despejaba? Si yo quería saber el valor de A, pues pasaba el seno de su forma inversa. Eso es lo que hice yo aquí. Bueno, entonces yo pasé de forma inversa al seno de cada uno de esos valores. Ya que yo tengo eso ya en su forma inversa, yo lo calculé en la calculadora. El sin inverso de 3/5 es igual a esto. Y nosotros observamos que me da lo mismo en los tres valores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ah, pues que para encontrar el valor del ángulo, yo puedo ocupar cualquiera de las tres funciones trigonométricas y yo compruebo que ciertamente me da el mismo valor de los ángulos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la actividad para el día de hoy, 12 de mayo. Y bueno, dice, con la recta que se han construido tres triángulos diferentes, como se muestra a continuación, de acuerdo con la información contenida en el plano cartesiano, completa la tabla en tu cuaderno y después contesta las preguntas que se plantean. ¿Ok? Bueno, voy a dar la oportunidad que esta tabla
Si pueden hacer sus letras muy pequeñitas, las pueden contestar aquí. Lo que sí necesito que me contesten en las libretas son las preguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, y vamos a ver cómo voy a contestar. Bueno, observen aquí ustedes, chicos. Fíjense, ese es mi ángulo de referencia. Entonces, mi cateto adyacente de mi triángulo mira, es el A, B y C. Es este primero. El cateto adyacente, pues es el que está al ladito, mide 3 unidades. Por eso aquí le pusieron el 3. El cateto opuesto es el que está aquí enfrente y también mide aproximadamente 3 unidades. Y la hipotenusa, 4.24. Y ustedes van a decir, órale, ¿y de dónde salió ese valor tan exacto? Y bueno, ese valor tan exacto salió de recordar nosotros que ya vimos en algún pasado el teorema de Pitágoras. Y bueno, aquí básicamente ya lo dejé despejado, que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado y la raíz. Es decir, ustedes van a sustituir los valores de los catetos. Por ejemplo, para el primer ejemplo, los catetos valen 3, 3, entonces lo sustituí, en vez de A puse el valor, en vez de B también el valor. Y 3 al cuadrado es 9, y 9 más 9 es 18. Y la raíz de 18 es igual a 4.24. Por eso aquí pusimos el valor de la hipotenusa. Lo mismo van a hacer ustedes con los demás. Por ejemplo, el triángulo AD y E. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Pues mide 5. Y el cateto opuesto también mide 5. Entonces aquí vamos a poner 5, 5. ¿Y la hipotenusa? Pues el valor de la hipotenusa lo voy a hacer sustituyendo los valores como este ejemplo. Pondría yo 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. El resultado de esa suma le saco la raíz y es el valor que yo coloco aquí. Así de la misma manera van a hacer el siguiente triángulo. Bueno, ya que tengo yo estos tres valores en mis tablas, aquí dice que voy a hacer el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar los valores, los vamos a ir sustituyendo y voy a realizar la división 3 entre 4.24 y coloco el valor aquí. Y así sucesivamente entre cada uno de ellos. ¿Ok? Después de que ya completé yo mi tabla, voy a contestar las preguntas. Y por ejemplo, el inciso A dice, ¿cómo son los cocientes entre los lados de los triángulos? ¿A qué crees que se deba estos cocientes? O sea, la división. ¿Cómo va a ser el resultado de mi división de todos estos triángulos? Cuando ya tengamos la tabla, nosotros vamos a observar el fenómeno que pasa. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. ¿Y consideras que pasaría lo mismo si no fueran triángulos isorrectángulos? Bueno, recordemos, si triángulos isorrectángulos se refieren a triángulos rectángulos que dos de sus lados miden lo mismo. Okay. En la página 202 dice, ¿cuáles son los triángulos que se pueden construir en la imagen de tal forma que suceda lo mismo con los tres anteriores? Bueno, vamos a proponer qué triángulo podría quedar con la misma forma. Dan ustedes sus medidas de aquí y de acá, ¿sale? Ok. Y luego dicen, ¿cuánto mide el ángulo A que se forma entre la recta Q y el eje de las X? Es decir, ¿cuánto mide ese ángulo? Bueno, para poder contestar la pregunta del inciso D, bueno, primero vamos a responder el inciso E. Y el inciso E dice, utiliza la calculadora para obtener el seno, coseno y tangente de la medida del ángulo A. ¿Ok, chicos? Bueno, ahí es donde vamos a utilizar la parte de la introducción que yo les estuve explicando. Y para que quede más claro, vamos a dibujar en nuestra libreta. Y por ejemplo, aquí yo tengo el triángulo ABC, es decir, este que está aquí. Este que está aquí. Que veamos que mide 3, 3 y 4, 24. Entonces yo aquí fue el que yo dibujé. Triángulo ABC, 3, 3, 4, 24. Y ahora voy a sustituir para encontrar el valor del seno y el valor del ángulo. Entonces sabemos que la función seno, así como lo estuvimos repasando, dijimos que la función seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y coseno era cateto adyacente entre hipotenusa.
y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, es más, nosotros ya tenemos estos valores de aquí en la tabla anterior. Si ustedes observan, esto corresponde para el seno, coseno y tangente. Bueno, entonces ya es más fácil. Yo aquí voy a diseñar entonces, en mi calculadora pongo seno inverso y del resultado de mi división y voy a poner el valor. Coseno inverso y el resultado de mi división y voy a poner el valor. Lo mismo tangente, tangente inversa, el resultado de mi división y ya pongo los grados que me va dando. ¿Ustedes cómo me voy a dar cuenta que estoy bien? Ah, porque al hacer las tres operaciones me debe de dar el mismo ángulo, ya que yo estoy hablando del mismo ángulo de referencia. Eso voy a hacer con los tres triángulos para comprobar que es cierto, me está saliendo el valor de mi mismo ángulo. Y ya que yo tengo A, pues entonces ahora sí puedo resolver la pregunta del inciso D. Ok, chicos, bueno, entonces esta es la actividad que tenemos que hacer. Si existen dificultades para realizar la actividad, me pueden enviar un mensaje y yo les explico de nuevo. Que tengan un feliz día.